Estamos de regreso en este su programa La Hora Tecnológica. Como habíamos anunciado, vamos a tratar ya en esta parte final de nuestro programa este tema del que todo el mundo está hablando, que es este tema del ataque reciente del grupo Hamas a Israel, que fue un ataque sorpresa. Y hay que poner esto en contexto. Recuerden que fue un sábado. Por eso este ataque se relaciona mucho con aquel ataque de 1973, que también fue durante la fiesta de Yom Kippur, que dicho sea de paso, ese ataque de 1973 no fue un ataque sorpresa. El Estado de Israel conocía de las intenciones. Recordemos que habíamos hablado ya de que Israel tiene un sistema bastante sofisticado de espionaje. El Mossad, como dijimos, es una de las agencias de investigaciones más avanzada que tiene Israel. Incluso muchos expertos la comparan con la CIA o incluso mucho más avanzada. Entonces, ¿qué pasa, señores? Que se piensa que este ataque, o se considera que este ataque de esta ocasión, que fue el pasado 6 de octubre, fue un ataque sorpresa. Y esto pone en duda lo que siempre se ha dicho de que Israel es un estado con una defensa terrible, de que todos los pasos de sus enemigos están bastante calculados. Entonces, ha sido una sorpresa. ¿Cómo fue que ellos no pudieron detectar este ataque? Incluso este grupo, el grupo Hamas, pudo acceder a territorio de Israel. Pudo cortar, por ejemplo, la alambrada de la frontera, que es una de las fronteras más vigiladas y más seguras del mundo, señor. Recuerden que cuando se iba a empezar a construir el muro aquí, el muro que supuestamente nos va a dividir de Haití, una de las opciones que se pensó fue contratar a una empresa de Israel, o incluso que ellos nos dieran asesoría para poder construir un muro, una frontera mucho más segura, porque ellos tienen experiencia en eso. Entonces, esta frontera entre Israel y la Franja de Gaza es una de las fronteras más seguras por todos los problemas que ellos han tenido durante muchos años. Entonces, hay que poner en contexto esa situación. ¿Por qué, señores? Porque recordemos que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, antes de estos ataques se encontraba en un momento bastante difícil. ¿Qué pasa? Netanyahu presentó recientemente un polémico proyecto de reforma judicial, que con este proyecto él pretende someter el poder judicial al legislativo y al poder ejecutivo. Sí, lo que ellos buscan es someter que el poder judicial esté subordinado al poder legislativo. Esto, señores, ha puesto de manifiesto una pugna terrible allá en Israel entre dos alas del país, porque recordemos que Israel no es como mucha gente piensa, como mucha gente comenta, que lo ven como un país paradisiaco, como una odisea, que todo el mundo está pensando lo mismo. Regularmente las personas que tienen este concepto son personas que no conocen, señores, lo que sucede allá y que tienen un pensamiento muy espiritualista. Sin embargo, la realidad es que en Israel hay dos bandos que están en lucha, dos alas, diríamos, del país que están en juego, que es la parte más conservadora y la parte más liberal. ¿Qué es lo que buscaba Netanyahu, que también le dicen Bibi, con este proyecto de ley? Era, señores, que el poder judicial dependiera del poder legislativo para poder introducir reformas que pudieran, señores, limitar ciertas libertades que existen actualmente en Israel. Mucha gente no sabe que Israel es un país sumamente liberal. Incluso muchas personas se refieren como la única democracia de Oriente Medio. Así le llaman muchas personas, que Israel es la única democracia de Oriente Medio. ¿Por qué? Porque en Israel existen muchas libertades que no existen en muchos de los otros países que están a su alrededor. Por ejemplo, mucha gente no sabe que Israel es uno de los países donde se permite el aborto total. Es decir, Israel permite el aborto bajo cualquier circunstancia. Hay dos alas que están en lucha en ese país, una ala sumamente conservadora y una ala bastante liberal. El ala liberal, que fue la que comenzó la protesta contra Netanyahu cuando se presentó este proyecto de ley, salió a las calles a protestar y Netanyahu tenía prácticamente una situación difícil, digamos que estaba contra las cuerdas. Entonces, este grupo bastante liberal estaba en contra de esta ley. Israel también tiene algo que no tiene la mayoría de los países de Oriente Medio, señor. Por ejemplo, en Irán y en Irak, por ejemplo, la homosexualidad está prácticamente prohibida, totalmente. Sin embargo, en Israel ellos celebran incluso el mes del orgullo gay. Muy bien lo sabes, estamos en junio, el momento del año cuando se celebra el mes del orgullo de la comunidad
LGBT, donde las personas se unen para celebrar el amor, la diversidad sexual y sobre todo el entendimiento de todas las culturas. Pero en este momento me encuentro en un lugar del mundo bastante particular porque quiero darte la bienvenida a Israel. Asimismo, amigos, estamos acá en Tel Aviv, donde ocurre la celebración más importante en el Medio Oriente y una de las más importantes del mundo entero. Muchos países de Oriente Medio que están ahí a su alrededor, que la mayoría son musulmanes, ven a Israel como una aberración porque permite muchas cosas que en su propio país de ellos, en muchos países de estos países musulmanes no se permite. Entonces, esta ala liberal que existe ahí en Israel tenía a Netanyahu presionado, una situación bastante difícil. Incluso el presidente de Israel, recordemos que ellos tienen presidente y primer ministro, el presidente de Israel, Isaac Herzog, había hablado, señor, este señor había advertido que esta situación podría producir una guerra civil en Israel. Oigan, ¿a qué nivel estaba eso? Mucha gente no sabe en esa situación que estaban pasando ellos recientemente. Incluso estas protestas, muchos expertos estaban advirtiendo también que podrían deteriorar gravemente la economía de Israel. Entonces, este problema o este atentado, como diríamos, podríamos hablar como un atentado, o este ataque del grupo Hamas, le dio como una salida. Porque ¿qué pasa? Cuando hay un asunto de guerra de un país con otro, estas situaciones la gente lo que se vuelve es, olvida todo. Ya esos temas se olvidaron, se olvidó el problema que estaba Israel, todo el mundo está pendiente de la guerra porque están bajo ataque. Ese es el contexto en el que surgen estos ataques. Entonces, lo que la gente se pregunta, muchas personas se preguntan, ¿cómo es posible que un país con tanta seguridad, como ya hemos comentado, con tantos niveles de espionaje, no se dio cuenta de estos planes que estaba trazando y que estaba desarrollando este grupo Hamas? ¿Cómo pudieron incluso entrar a su territorio? Y no solamente, señores, que ellos pudieron planificar todo esto sin que Israel se diera cuenta, sino también, por otro lado, que la respuesta de Israel tardó mucho tiempo en ellos poder reaccionar a este proceso. Fíjense que ellos, incluso los terroristas, se llevaron rehenes hacia la franja de Gaza. Incluso se ven grabaciones en varias cámaras de seguridad que ven cómo varios miembros de Hamas pasean por las calles de Israel, de varias ciudades de Israel, en motocicleta, sin ningún problema, sin ningún temor. Entonces, muchas personas están hablando de esta situación y de cómo esto quizás pudiera escalar a una situación mucho más difícil, porque Israel ha hablado incluso de incursionar en el territorio de la franja de Gaza, y muchas personas han visto esto como un posible cumplimiento de profecía. Recordemos que el cristianismo tiene muchas divisiones, hay muchas interpretaciones de los conceptos que tienen que ver con la escatología, lo que se llama el cristianismo escatología. Entonces, no todos los grupos entienden esto de esta manera. Recordemos que básicamente en el cristianismo protestante hay básicamente hay muchas interpretaciones, pero básicamente hay dos grupos que interpretan o ven a Israel de manera diferente. Están los grupos que se llaman grupos dispensacionalistas y están los grupos que también se llaman grupos teología del pacto. Recordemos que el cristianismo es bastante heterogéneo, si no hay una sola interpretación de la Biblia en todo el cristianismo. No solamente está el cristianismo católico, el cristianismo protestante, los grupos evangélicos, sino que dentro de los mismos grupos, por ejemplo, cristianos evangélicos, hay muchas interpretaciones sobre estos acontecimientos. No existe una voz unánime. Están los grupos, por ejemplo, dispensacionalistas, que los grupos dispensacionalistas interpretan o ven que esto que está sucediendo en Israel es el cumplimiento de una profecía de que ya es el último tiempo, de que se va a cumplir todo lo que dice el Apocalipsis, etc. Hay otro grupo que no lo ve así, que es el grupo que se identifica como el grupo de la teología del pacto, y lo que entienden que ya esto es una profecía, el cumplimiento de los últimos tiempos, son lo que se llaman dispensacionalistas. Entonces, ¿qué pasa? Muchos grupos que se consideran dispensacionalistas, aunque ellos mismos a veces ni siquiera lo saben que son dispensacionalistas, entienden que la culminación de este proceso, de este periodo, de esta polémica, de esta guerra, va a ser con la construcción nuevamente de lo que se conoce como el tercer templo. Recordemos que en Israel, ese templo que nosotros leemos en la Biblia, ese templo no existe. Hubo un primer templo que recordemos que fue construido en el tiempo de Salomón. Ese templo fue destruido por los babilónicos. Luego hubo lo que se conoce como un segundo templo. Luego de ese segundo templo, Herodes lo reconstruyó. Y ese templo fue destruido entre los años 66 y 73. Entonces, ya para finalizar, lo que quiero decirle es que muchas personas entienden lo que va a culminar ya esta guerra y todo esto va a ser con la construcción de un templo, ahí nuevamente lo que se conoce como el tercer templo, algo que es bastante difícil, señores. Porque en ese lugar donde estaba anteriormente el templo, ese templo, hay dos cosas que lo impiden, y es una mezquita y es también lo que se llama la cúpula. El ataque que efectuó Hamas tenía exactamente ese mismo nombre, Al-Aqsa. Al-Aqsa es el nombre de la mezquita que se